Ok. Ok. Vamos a comenzar entonces. Ok. Vamos a comenzar y vamos a orar. Hermana Luisa, ¿está por ahí para que nos pueda hacer una oración? Sí. ¿Puede ser una Padre oración para comenzar? nuestro que estás en los cielos, oh Dios Todopoderoso, y eterno, en este momento nos hemos juntado, Dios, para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, a nuestras vidas, nos ayudes, Señor, para que aparte de que usted nos hable, nosotros poder cumplir con tu palabra, Señor, con lo que usted nos enseña. Señor, te doy gracias por los que están conectados y gracias por los que se han de conectar, Señor amado. Y aquellos que no lo están haciendo, tu Espíritu Santo les redarguye y les amoneste, Señor amado, porque en tus cosas nos conviene estar. Usa la vida de nuestra hermana Gloria, Señor, y que podamos estar atentos para escuchar tu palabra. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a hablarlo, como decía nuestro hermano Luis, de evangelismo. Hace 2 semanas atrás di esta clase en la iglesia, pero bastante reducida porque no tuve el tiempo de poder compartirla entera, y además que con la imagen es como que es mucho mejor. Así que vamos a hablar de evangelismo y de la misión de la iglesia. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia? Pero también una pregunta válida es, ¿cuántas son las misiones de la iglesia? ¿Cuántas serán las misiones que tiene la iglesia? Si alguien quiere contestar, por favor, abra micrófono. Y la pregunta es, ¿cuántas son las misiones que tiene encomendada la iglesia? Hermano Luis, usted que está por ahí, que es tan participativo, ¿cuántas serán las misiones que Dios le encomendó a la iglesia? No cuáles, cuántas. Yo veo una pura misión de Dios, ¿no? Amén. Yo también, Esa es una pura misión. Amén. Muy bien. Un 7. Esa. Por eso que la imagen dice cuál es la misión, no dice cuáles, ¿verdad? Porque la misión de la iglesia es una sola, y es compartir el mensaje, ¿no es cierto?, de Jesucristo. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, ¿verdad? Entonces, la misión de la iglesia es proclamar el evangelio a cada persona en el mundo. Cada creyente tiene una parte en esto, porque el Señor, ya lo leímos, dijo que teníamos que ir, ¿verdad? Ahora, nosotros, los creyentes, o mejor dicho, en estos tiempos, los profetas del Señor somos todos nosotros, porque el que proclama un mensaje es un profeta. La labor del profeta es proclamar un mensaje que le fue encomendado. Y a nosotros nos fue encomendado un mensaje, que es las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros estamos proclamando este mensaje, estamos siendo los profetas de Dios en esta tierra. Amén. Dice, han pasado casi 2000 años desde que nuestro Señor dio este mandamiento a sus discípulos. Sin embargo, hoy día todavía hay millones de personas que no son salvas. Y estas personas pueden ser divididas en dos clases de personas. Los que han oído el evangelio y lo rechazaron, y los que nunca han oído el evangelio. Y yo me acuerdo que ese domingo yo hacía una pregunta, yo decía, porque hablamos de los alcanzados y los no alcanzados. Cincia. Sobre el segundo punto, los que nunca han oído el evangelio. Hermana Gloria, ¿usted piensa que hay gente que no ha escuchado la palabra de Dios? Yo no Hay lo gente. pienso. Hay. Poca, pero hay. Porque piensa tú que hay lugares en el mundo donde la tecnología no ha llegado. Porque a veces no solamente porque no tengan acceso a ella, sino que porque la rechazan.
porque algunos lugares la ven como algo negativo, como algo malo, no la aceptan. Y efectivamente hay lugares donde el Evangelio no ha llegado. Más bien hay personas que no han escuchado del Evangelio. Porque fíjate tú que puede que vaya, no sé, supongamos una aldea apartada en algún lugar, y va un misionero y predica, y está por un tiempo ahí, pero capaz que en ese tiempo que estuvo el misionero predicando, a lo mejor hubieron algunas personas que nunca lo escucharon, no lo vieron, no tenían idea, o sea, por distintas razones. Hay gente que no ha oído del Evangelio. No me recuerdo en qué parte está del Nuevo Testamento, pero no sé si Luis me ayuda con eso, o dice que cuando sea predicado este Evangelio a todo el mundo, algo así, ahí vendrá el fin, ¿hay algo así? Mateo, señales antes del fin. ¿Ya? Cuando prediqué el otro día hablé de que habían rumores de guerra, y aún no es el fin, pero será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea que este es el tiempo para es que una de las Rusia, señales. para que el Evangelio entre a Rusia, después que pase todo. Amén. Amén. Es una de las señales entonces para que venga Cristo. Importante eso. Entonces, sí, justamente lo que decías tú, estas personas que no han oído son los no alcanzados. Porque las personas que, a ver, como dice aquí el 1, mucha gente ha escuchado del Evangelio, simplemente lo rechazaron. Esas personas ya fueron alcanzadas por el Evangelio. Les llegó el mensaje del Evangelio, pero decidieron no tomarlo. Entonces las personas que ya han escuchado el mensaje ya fueron alcanzadas, solo que no quisieron aceptar la invitación. Hoy nos vamos a centrar en el grupo de los que no han escuchado, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces, ¿cuál es la condición de los que no han oído el Evangelio? Esta es la condición. Millones todavía están bajo el poder de Satanás. Hoy hay mucha gente bajo el poder del enemigo, y el enemigo vive. Alguien apague el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono prendido por ahí? Gracias. El enemigo, hoy día en nuestro país nomás, hoy día cuando yo me venía del trabajo, hay lugares donde, sí, gracias, donde el enemigo, hermano, hace y deshace. Hoy, al venirme a mi trabajo, avisan que el metro no está parando en la estación central y está quedando a las grandes. Pues yo me bajo como a 2 cuadras de ahí y de lejos veía, el taco era tremendo, porque yo ahí me bajo el metro a tomar una micro y el taco era tremendo. Y después viendo las noticias yo veo el desastre, la violencia, entre 15 y 20 pegándole un carabinero. El carabinero, la única forma que encontró de defenderse, de balear, de pegar un balazo, un disparo, y ahora el pobre carabinero ahí lo tienen en la mira porque no le van a perdonar que haya hecho eso, y el pobre hombre lo tenían entre 15 y 20 que lo estaban golpeando. ¿Qué iba a hacer? Arrancarse si no lo dejan ni caminar. Entonces, la violencia es la condición del mundo que no ha buscado a Cristo, ¿verdad? Están en tinieblas espirituales bajo el poder de Satanás estas personas, tristemente. ¿Cómo sabemos esto? Porque cometen pecados terribles, adoran ídolos de madera, de piedra, viven con temor a espíritus malignos y tienen miedo de morir. La gente es muy... ¿Cómo lo puedo decir? La gente busca creer en algo. Y a pesar de que estamos en el siglo XXI y con toda la tecnología que tenemos, la gente siempre sigue buscando creer en algo, y en algo va a hacer descansar su espiritualidad. En algunos países, las madres lanzan a sus niños a los cocodrilos como un sacrificio. Son lugares, claro, ya no quedan muchos, pero todavía los hay.
otros se hieren, caminan sobre lechos de clavo. Veamos a los católicos nomás, que cuando hacen sus mandas y van a pagar lo que prometieron, caminan de rodillas kilómetros y kilómetros, se rompen sus rodillas, sangran sus rodillas, pero ellos, su forma de hacer estos sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque se les ha dicho que al hacer esto, sus pecados serán perdonados. Y nosotros sabemos que no es así. El perdón de pecados es solamente por la fe y el arrepentimiento. No hay otra forma. En otros países dice la gente es muy civilizada, sin embargo, no conocen a Dios. Tal vez no adoran a los ídolos de madera o de piedra, no obstante, ellos también están en tiniebla espiritual y bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin Cristo, sin esperanza, están y sin Dios en el mundo. Así la gente hoy va por el mundo, sin esperanza, con mucho pesimismo, con mucho negativismo, porque no tienen a dónde levantar su mirada. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. Y se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se responde, mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué quiere decir esto? Su socorro no venía del monte, venía de Jehová, ¿verdad? ¿Creó Dios a la gente sin ningún conocimiento de él? No. Dios puso en el hombre la espiritualidad. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el hombre decidió tomar su propio camino y apartarse de Dios. Pero algo de Dios quedó en el ser humano. ¿Qué es lo que quedó? Esa espiritualidad que Dios puso en el ser humano. Por eso que los seres humanos tienen la necesidad de tener una vida espiritual. Y cuando no han conocido a Cristo, buscan la espiritualidad de cualquier manera. En un ídolo, en un animal, en un objeto, en la estrella, qué sé yo, ¿verdad? En el primer capítulo de Romanos leemos acerca del descenso gradual del hombre alejándose de Dios. ¿Qué dice? Cuando conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios, ni estuvieron agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. En vez de adorar al glorioso Dios que los creó, hicieron imágenes de aves, de animales y de serpientes y adoraron a esos ídolos. Después se entregaron a una terrible perversidad e inmoralidad. Por consiguiente, los hombres pasaron de la luz espiritual a las tinieblas espirituales. Esa es la condición del hombre que decidió apartarse de Dios. ¿Están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? Claro que están perdidos. Cada persona que no tiene a Cristo está perdida, ¿verdad? Los que mueren en sus pecados están separados. Esto es lo que la gente a veces no capta. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que después de esta vida no hay otra. Por eso que no les importa lo que pase después, porque se supone que después de esta vida, según ellos, no hay otra. Entonces ellos lo que hacen es vivir esta vida y disfrutar esta vida, como dice por ahí un dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Así viven ellos, pero lamentablemente para ellos no es así. Felizmente para nosotros hay una vida que el Señor prometió. Y esa vida tiene que ver con la eternidad. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Quiénes son los que tienen, y este es un buen punto teológico, quiénes son los que tienen vida eterna? Todos tienen vida eterna. Los malos también. Y ese es el gran problema. Porque en la vida eterna hay dos lugares donde ir. Uno bueno y uno malo. Los malos dicen que van a ir al lago de fuego por toda la eternidad. Y los buenos con el Señor, con su Salvador. Ese es el punto. La gente no quiere creer que después de esta vida hay otra.
pero sí, la vida verdadera no es esta. Estamos de paso nomás. La palabra del Señor dice que somos peregrinos. Y cuando el hombre malo muere, también tiene una vida eterna, pero la va a pasar en el lago de fuego con el diablo y sus huestes. Ese es el gran problema, ¿verdad? La palabra dice que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios ahí, en el infierno, y de ahí no van a poder salir nunca más. Es tremendo. ¿Por qué están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? Primero, porque son pecadores. Segundo, porque no conocen a Cristo como su Salvador. Y aunque estas personas no tienen, dice la palabra de Dios, ellos saben que hacen lo malo, porque todos tenemos una conciencia. Dios puso en el ser humano conciencia, que nos hace tener un sentido de ética, ¿no es cierto? De respetar al otro, ¿no es cierto? Porque a veces tú le dices a una persona, tiene que arrepentirte, y la persona dice, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo no hago nada malo, yo no robo, no mato, no engaño, no miento, pero en realidad no tiene que ver con eso, ¿verdad? La gente en el mundo sabe que hace lo malo. La gente sabe que hace lo malo. Yo no conozco a nadie que haga lo malo y diga, ah, no, que yo no sabía que eso era malo. Uno sabe cuando algo está mal, ¿verdad? Y la palabra dice, el alma que pecare morirá. Y esa muerte tiene que ver con el infierno eterno. La muerte de la que habla la palabra para el pecador tiene que ver con la eternidad en el infierno. A eso se le llama la muerte, ¿verdad? Pero para nosotros está la vida con Cristo y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir por aquellos que no conocen esta posibilidad, porque es una posibilidad, es una oportunidad. ¿Pueden sus religiones salvarlo o sus buenas obras? Y muchas personas piensan que sí, pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Las buenas obras no salvan a nadie, ni las buenas intenciones. Dicen por ahí que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero no sirven, no sirven. Aquí lo único que sirve es creer en Cristo y volverse a Él. No hay otro camino. La Biblia establece esto muy claro. Una persona no puede ser salva si no recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Cristo es el Salvador, el único Salvador. Cristo dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, la salvación se halla solo en Cristo. La palabra lo declara. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los que adoran ídolos pueden ser muy sinceros con sus religiones, pero su adoración no es aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que había un solo camino. No hay atajos aquí. Solo tenemos que ir por el camino correcto. ¿Pueden ser salvas estas personas? Claro que sí, para eso estamos nosotros. El Evangelio es para todo el mundo. La Biblia dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo el que cree. El que cree opera en él este milagro de la vida nueva, de la regeneración que Cristo hace en la persona cuando le recibe en su corazón. 4 preguntas importantes. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la Biblia no hace estas preguntas. ¿Cómo pueden invocar el nombre de Cristo si no han creído en Él? ¿Verdad? ¿Y cómo creerán si no han oído de Él? ¿Y cómo creerán en Él si no han oído de Él tampoco? ¿Cómo oirán de Él y quién les va a ir a predicar? Si nadie va, si nadie obedece, ¿quién irá? ¿Cómo les predicará un predicador si no fuera enviado? El mensaje que nosotros tenemos que compartir nos ha sido entregado por Dios, está en su palabra. Por lo tanto, somos enviados, ¿verdad? ¿Puede la gente invocar al Señor Jesucristo si no ha creído en Él? No, imposible. Gloria. Dígame. ¿Quién envía?
Depende, po. Es la pregunta por dónde va. Dios envía, pero también nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que sujetarnos a una congregación, a un pastor, a la iglesia. La iglesia envía. Dios envía a todo el creyente, pero tenemos un orden que es muy necesario y nosotros estamos sometidos a una cabeza que es nuestro pastor, nuestra congregación, y la iglesia envía y respalda a los que van predicando la palabra. En la viña del Señor, los llaneros solitarios no existen, no corren, porque nosotros somos una comunidad de fe. La iglesia es una comunidad de fe. Por lo tanto, el que envía es Dios, que ha enviado, pero la iglesia es la que envía. No sé si está bien, Luis. La pregunta ya para otro lado, ¿está bien? Luis, te pregunto. Estaba muteado, no. Disculpa. No, está bien porque hay una parte del Antiguo Testamento que Dios critica, dice, ellos hablan de mí, ellos hablan en mi nombre y yo no los he enviado. Mira. Entonces el llamado a los profetas tiene que ser, amén, hermana Sarita. Así es, tiene que ser Dios el que llama, y la iglesia es la que tiene que darse cuenta de ese llamado y respaldar ese llamado. Amén. Amén. Tal cual, hermana Sarita. A veces antes el profeta salía a entregar un mensaje que en realidad Dios nunca le había entregado. Pero el mensaje de salvación está entregado para todo el creyente. Como decíamos, es la única misión que tiene la iglesia, ¿verdad? ¿Quién puede hablarle entonces acerca del Señor a otra persona? Todos los que han sido salvados. Es decir, aquí no se necesita aprender, ir a un instituto, es decir, tú te convertiste y al otro día, el mismo día, tú puedes hablarle al Señor, a alguien del Señor, lo que hayas vivido, lo que tengas en ese minuto para entregar. Yo tengo el testimonio de Coldeira, que Coldeira cuando se convirtió, ya el otro día andaba predicando aquí en la cuadra. No tenía teología, no se conocía la escritura, pero contaba su testimonio y la gente lo escuchaba. Y después que cuando fue aprendiendo ya, entregaba un mensaje bastante elaborado, ¿verdad? Basado en lo que es la salvación, pero ¿qué es lo que le impide a una persona a predicar? Lo único que le puede impedir a una persona a predicar es que no se haya convertido al Señor. Eso nomás. El que se ha convertido está capacitado para hablarle del Señor a otro inmediatamente, ¿verdad? No hay ningún requisito adicional. Ahora, la gran comisión es el mandamiento de nuestro Señor a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dijo ir por todo el mundo entonces y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se ha cumplido con la gran comisión? No, no se ha cumplido. Millones de personas están todavía en tinieblas espirituales y bajo el poder de Satanás. La mayoría de la gente en el mundo nunca ha visto una Biblia ni han oído el nombre de Cristo. Y no se me olvida nunca la predicación, una de las últimas de Luis, que decía, tal vez la única Biblia o la única persona que vaya a saber de Cristo o que le muestre a Cristo vaya a ser tú. Hay personas que a veces al otro día pueden partir de este mundo y quizás lo último de Dios que van a ver va a ser tú. Como decía alguien por ahí, tal vez la única Biblia que alguien va a poder leer va a ser tú para otra persona. Entonces, que Dios nos ayude a estar atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están sin Cristo y sin esperanza. Las palabras de una mujer pagana deben de conmover nuestros corazones. Ella dijo, diga a su pueblo cómo estamos muriendo de rápido. Pregúntele si no pueden enviarnos el evangelio un poquito más rápido. Estaban en una ciudad y ella sabía que necesitaban a Cristo porque ella ya lo había conocido, pero no llegaban los predicadores, no llegaban los misioneros. Y ella decía, por favor, apúrense, que esto urge aquí. ¿Por qué? Porque la gente, ella no sabía lo que iba a pasar, había un caos. Un misionero en Egipto estaba contando la historia del amor del Señor Jesús. Al final de su mensaje, una mujer le dijo, todo el mundo tiene que oír este mensaje entonces.
porque si el amor de Jesús que tú me dices es de esa magnitud, es que todo el mundo lo tiene que escuchar entonces. El Señor Jesús nos ha ordenado que prediquemos el Evangelio a toda criatura, por lo tanto tenemos que obedecer. Si no hacemos todo lo posible para llevar el Evangelio a los perdidos, Dios nos hará responsables. Él dijo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios nos ayude. Amén. No podemos cerrar los ojos ante la realidad que tenemos, ¿no es cierto? Ante lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque algún día todos nosotros vamos a comparecer ante Cristo y tendremos que dar cuenta de nuestros tiempos, de cómo lo invertimos, de cómo lo gastamos, de todas las veces que tuvimos la oportunidad tal vez de testificar y que no lo hicimos. Dios nos va a pedir cuenta de todo eso, que Dios nos pueda ayudar. No podemos decir que no supimos de las necesidades del mundo, porque la podemos ver. El Señor Jesús dijo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos. No digas más adelante. Ellos estaban diciendo, faltan 4 meses para la siega. ¿Y qué les dijo Jesús? No, ya están listos los campos, ahora. Están blancos. Nos faltan 4 meses, es ahora. Amén. ¿Qué puedo hacer yo? Mucho. Si los que no han oído el Evangelio han de tener la oportunidad de ser salvos, cada creyente tiene que hacer todo lo que puede bajo la dirección de Dios para llevarles esta buena noticia. Dios tiene un trabajo para cada cristiano a fin de cumplir con la gran comisión. Y a veces nos preguntamos, ¿yo qué puedo hacer? Porque a veces, hermano, hay gente que llega a las congregaciones con una autoestima tan baja que siente que nada de lo que haga vale, que lo que haga no sirve, no le va a servir a nadie. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé orar, es que yo no sé decir palabras bonitas, es que yo, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué puedo aportar yo? Y tienen una autoestima, hermano, entonces nosotros los tenemos que alentar porque todo el mundo está capacitado para hablar del Señor. Y aquí veamos 5 cosas que podemos hacer. Podemos testificar. El plan de Dios para evangelizar el mundo es que cada persona que conozca la historia del Señor Jesús se la diga a otra persona. No solo con sus labios, sino también con su vida. Y esto es importante y lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. El Señor Jesucristo dijo, me seréis testigos. Entonces es tiempo de comenzar ahora. Segundo, podemos orar. Podemos orar para que Dios envíe misioneros a los que no son salvos. Y podemos orar diariamente por los misioneros, pastores y por todos los obreros que están en los campos trabajando, porque la mies es mucha y los obreros flojos y pocos, flojos se lo agregué yo para mí y pocos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Tercero, podemos ofrendar. Cuando damos dinero para la obra del Señor, estamos tomando parte en esta obra y compartiremos la recompensa algún día. Debemos ofrendar sabiamente. Esto es súper interesante, hermanos. Para dar, también hay que ser sabios. Mire que andan muchos lobos rapaces por ahí que dicen que son cristianos y que predican y andan pidiendo plata y resulta que no son nada cristianos y no andan nada predicando. Entonces, para dar también hay que ser muy sabio y pedirle a Dios su dirección. Hay que tener sabiduría, lamentablemente, porque en este mundo tenemos que vivir un poco a la defensiva, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que usar nuestros recursos, entonces, para que otros conozcan al Señor. Prepararnos. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Prepararnos. Prepararnos en todo sentido, estudiar la Escritura, leerla, ir a la iglesia, congregarse, acompañar al hermano que le gusta ir a la calle. Yo, como no sé, lo acompaño para aprender de él. Cada cual va a predicar en su hermano. No es obligación que todos lo hagan de la misma forma. Cada cual lo hará de su forma. Lo importante es que lo haga.
Yo no soy buena para andar predicando en las calles, por ahí, hablándole a todo el mundo, no soy buena para eso, siempre lo digo. Pero tengo otra responsabilidad, mostrar con mi vida, y cuando me hacen preguntas, ahí yo puedo decir y puedo hablar, ¿verdad? Uno siempre testifica. Hay que testificar, preparar nuestros instrumentos para que Dios nos use, ¿verdad? Y lo último, ir. No necesitamos preguntarle al Señor si Él quiere que vayamos. No, si la orden ya está dada, no le preguntemos, Señor, ¿tú querrás que yo vaya? No, el Señor ya nos mandó, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿No es cierto? Algo de la condición, dice, terrible de aquellos que no conocen a Dios. Ya hemos visto cómo la gente está perdida. Solamente prender la televisión en las noticias y vemos cómo está la humanidad perdida. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué haré? ¿Seremos testigos del Señor? ¿Oraremos para que Dios envíe obreros? ¿Ofrendaremos para sustentar a los misioneros? ¿Los prepararemos eficazmente? ¿Iremos donde Dios nos mande? A veces hay hermanos que tienen grandes sueños de ir a lugares lejanos, la India, no sé, lugares lejanos, pero a veces, hermano, tiene la necesidad al lado suyo. Entonces, hay que, como decía Hechos, partir por casa. Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que yo también quisiera hacerlo notar. A nosotros los evangélicos nos encanta contar historias, ¿verdad? Nos encanta compartir nuestros testimonios, que no está mal. Nuestra experiencia y relatar nuestras jornadas espirituales, nos encanta hablar de eso. Este énfasis en la experiencia personal es uno de los puntos fuertes del evangelicalismo, especialmente en nuestro país, porque yo sé que en otros países no es tan fuerte. No sé en otros países de Sudamérica, pero al menos en Chile, yo sé que hoy no se ve mucho, pero antiguamente el mensaje era solo testimonial, principalmente, ¿verdad? Entendemos la conversión como algo más que un mero asentimiento a la enseñanza del cristianismo y más que la mera observancia de los ritos y rituales asociados con la iglesia. Cuando veamos la palabra ritual, a veces nos espantamos porque lamentablemente la palabra rito o ritual está súper manoseada y se usa mucho para lo malo. Pero los ritos no son malos. Nosotros los evangélicos tenemos ritos. ¿Cuáles? La cena es un rito. El lavado de pies es un rito, que son sacramentos. Son ritos eso, porque son cosas que hacemos habitualmente. Las estamos haciendo constantemente. Entonces, cuando veamos ritos, ¿cómo van a haber ritos en la iglesia? Tenemos muchos ritos, porque hay ritos buenos y ritos malos. Eso es lo que tenemos que dilucidar o sacudir un poco aquí, de que la palabra rito se puede usar para lo bueno y para lo malo. Lamentablemente, en el mundo que vivimos, la palabra rito se usa especialmente para lo que es la hechicería, la brujería, el satanismo y todas esas cosas. Pero lamentablemente nos hemos quedado con esa imagen de escuchar esta palabra y al tiro imaginarnos que eso es malo, y no es así, ¿verdad? Pero la Gran Comisión significa compartir la historia de Cristo, no la nuestra. Pero ¿cómo? Momentito que no hemos terminado. Pero el mensaje es las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje de Cristo. Pero el solamente hablar del puro testimonio es un peligro, debido al énfasis que hacemos en nuestra historia y testimonios de conversión. Sin querer, podemos hacer que la gente piense que el evangelismo es lo mismo que compartir su experiencia personal. No ven detrás a Cristo, nos ven a nosotros, ¿verdad? Entonces interpretamos la Gran Comisión a veces como vayan a ser discípulos, como decir, anda y cuéntales tu historia. Y no es lo mismo.
Y a veces es súper importante porque, mire, yo tuve la experiencia, yo tuve un profesor en el Instituto Bíblico, muy buen maestro, espectacular maestro, y él decía que a él le costó mucho creer en Cristo, porque el mensaje que él recibía primero eran testimonios de personas que habían sido borrachas, drogadictos, que habían sido hombres maltratadores con su esposa, gente que salía a robar, qué sé yo. Entonces él decía, personas que tenían una vida es un desastre, entonces le decían, tú ven a Cristo y tu vida va a ser cambiada y no vas a tener problemas, ni dificultades. Entonces decía, yo, gracias a Dios, me crié en una familia que no éramos cristianos, no éramos evangélicos, pero era una familia de clase media, nunca tuve necesidades económicas, era una familia bien conformada, en mi casa había respeto, un buen matrimonio de mis padres, éramos varios hermanos, nos llevábamos bien, teníamos dificultades pequeñas, pero en general yo tuve una infancia y una vida feliz. Entonces, ese Dios que me estaba presentando, a mí no me servía, porque yo no tenía ningún problema, mi vida era perfecta hasta ese minuto. Nunca me hablaron del plan de salvación, no me hablaban de Cristo, me hablaban de su historia. Entonces, decía, a mí me costó mucho, porque yo no necesitaba que nadie me arreglara la vida, porque mi vida estaba bien, no estaba enfermo, no era curado, mi papá tampoco. Entonces, ¿para qué yo quería ese Dios que me arreglara la vida si yo no tenía problemas? Por eso es que a veces tenemos que tener las cosas en orden. Por eso lo vamos a ir viendo. Tercer elemento del testimonio cristiano, o sea, a ver, mire, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que predicar ¿a quién? A Cristo. Es el mensaje de Él. Es decir, el mensaje que yo entrego no es el mío, es el de Él. Y acá nosotros nos encontramos con estos tres elementos que hablan de un mensaje genuino, es decir, bíblicamente aceptado, con base en la Escritura. Tanto Lucas como Mateo infunden con verdad cristológica sus escenas de la comisión. Así que, ¿cómo los apóstoles, bajo la autoridad de Jesús, testificaron de la verdad? Tres elementos. Primero, los eventos en el corazón del Evangelio son el centro de su proclamación. ¿Eventos del corazón de qué? Del Evangelio. O sea, de las buenas nuevas que están en la Escritura, ¿verdad? Los sermones en Hechos revelan cómo los apóstoles condujeron a sus oyentes a través de la historia de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Vean el mensaje de Pedro después de Pentecostés. No habla de él, habla de Cristo, ¿verdad? Segundo, son testigos del carácter de Jesús en la forma en que ellos moldean su ministerio después de sus milagros y muestran compasión a los necesitados. Es decir, Cristo los moldea, los transforma y ellos hablan de ese Cristo que los cambió y que los moldeó. Tercero, son testigos de su propia experiencia cristiana. Es decir, ¿se puede contar el testimonio personal? Claro que sí, no decimos que no, pero en su debido orden. ¿Por qué? Porque Pablo contó su testimonio, pero después que hablaba de Cristo, ¿verdad? El apóstol nos cuenta y nos relata su experiencia de conversión en Hechos. Ya todos nosotros ya conocemos la historia. Los acontecimientos del Evangelio, la vida de Cristo, su muerte y resurrección, esos deben ser el centro, lo principal de nuestro mensaje. La vida de Cristo, su muerte y su resurrección deben ser lo principal que tenemos que decirle a la gente. Lo principal. Segundo, lo que hacemos también debe dar testimonio de Cristo al seguir su ejemplo. Es decir, yo predico y practico, porque si yo predico y no practico, esa gente no va a creerme lo que yo le estoy diciendo. Me estoy haciendo no creíble para ellos.
O sea, cómo yo valido el mensaje con mi vida. ¿Sabe? No hay nada más valioso que la consecuencia. Hay mucha gente consecuente, independiente que si está bien o está mal su postura. Por ejemplo, yo le voy a poner en mi caso, el candidato Katz, él es bastante extremo, muy extremo. Hay muchas cosas que yo no estoy para nada de acuerdo con él. Pero ¿sabes lo que me gusta de él? El hombre es consecuente. Él es consecuente con su postura, que bien o esté mal, él es así, a pie juntilla. Nosotros, la forma en que nosotros validamos el mensaje es que tenemos que ser, la gente vea en nosotros lo que nosotros hablamos. Si hablamos de un Dios de amor, bueno, nosotros nos tenemos que comportar a la altura entonces. Pero a veces hablamos de un Dios de amor y somos hostiles con la gente. No somos agresivos, no les pegamos, no los insultamos, pero somos hostiles. Y eso también es mal testimonio, ¿verdad? Tercero, nuestras experiencias deben de respaldar nuestra proclamación. Es decir, ¿podemos contar nuestra experiencia? Absolutamente, claro que sí. Pero nunca solo nuestra experiencia o como primer punto nuestra experiencia y al final hablamos de Cristo. No, al revés. ¿Sabe por qué? Porque si usted le habla a una persona de que Cristo la sanó, de que Dios la sanó, y esa persona no tiene problemas de enfermedad, no le va a importar conocer a un Dios que sana. No le va a importar, no le va a interesar. Por otro lado, si Dios a mí me sanó y yo salgo a predicar a un Dios que solamente sana, ese no es el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje es las buenas nuevas de salvación, no de sanidad. ¿Dios sana? Claro que sí, pero Él sana cuando Él quiere y no siempre sana, hermano. ¿Cuántos años llevo de mi espalda pidiéndole a Dios? Y no es que Dios no quiera sanar, Él tendrá sus motivos, sus razones. Es Dios, es soberano, Él decide. Yo no le puedo estarle pidiendo cuentas a Dios de por qué no sana. ¿Por qué, hermano? Porque Él en su palabra no prometió que nos iba a sanar a todos. No prometió eso. Él lo que nos prometió y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nos prometió su compañía, nos prometió su ayuda, su sustento, su fortaleza, y en muchas ocasiones el Señor nos hace milagros porque los hace, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Pero el mensaje es la salvación nomás, hermano. El Señor no nos mandó a predicar ninguna otra cosa, solo las buenas nuevas de salvación, nada más. Y si es necesario, contaré mi testimonio. Pero a veces no es necesario. A veces el mensaje es suficiente. A veces se hace falta contar el testimonio, lo contamos, ¿verdad? Y respaldamos la escritura, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa para nosotros hoy. Si estas cosas no están en armonía, el mensaje estamos poniendo primero el testimonio y dejamos al final a Cristo, hermano, estamos mal. Disminuye nuestra eficacia en el cumplimiento de la gran comisión, ¿verdad? Hablábamos, ¿no es cierto?, que nos centrábamos en un puro aspecto y dejamos el más importante para el final. No es que no se pueda hablar de todo, pero en orden, en el orden que está establecido. Primero el mensaje y después lo demás, ¿verdad? Ya lo hablamos, ¿verdad? El significado de la palabra testigo en Lucas y Hechos, así como a lo largo de la narración de los Hechos, se refiere a aquellos que fueron testigos de la obra del Señor y hablaban de ella a los demás. El testimonio de los discípulos se centra en la vida y la obra de Cristo. Hermano, si alguien a usted lo conoce y alguien supo su vida pasada, supongamos que venimos todos del bajo mundo, supongamos, y conocimos a Cristo y el Señor nos cambió. ¿Usted cree que va a tener necesidad de contarle a sus vecinos que el Señor lo cambió? Solitos se van a dar cuenta. Ellos van a darse cuenta que usted cambió. Yo todavía me acuerdo que cuando yo me convertí, yo era bien buena para fumar, fumaba harto. Y me acuerdo que un día una vecina me dijo: oye, me dijo, ¿tú dejaste de fumar? ¿Se dio cuenta sola? Sí, le dije yo, porque voy a la iglesia, ahora soy cristiana y aproveché de hablar. Entonces, ¿se da cuenta?
Por lo tanto, vamos a tomar nota. El foco de la predicación apostólica en Hechos no es sobre la experiencia de conversión de los discípulos, sino en la obra de Cristo y lo que hace la conversión que sea necesaria. Por esta razón nos tenemos que asegurar de que nuestro testimonio de la obra de Cristo se centre principalmente en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que puede hacer también por todas las personas. Entonces, hermanos, para resumir, tenemos todos que ir a predicar. ¿De qué manera? Eso es personal, porque hay algunos lugares que a la gente la obligan a hacerlo de una manera y eso no, a mí no me parece, porque somos todos tan distintos. Usted busque su forma. Si en nuestra congregación tenemos un grupo de evangelización y quieren ir a las calles y usted quiere ir, vaya a las calles. Pero tal vez usted quiere predicar en su trabajo, en su familia. A lo mejor no es bueno para hablar de Cristo, pero con su vida usted va a hablar de Cristo. Si su vida es una vida acorde a la Escritura, usted está predicando, hermano. Y cuando le hablen y le pregunten por qué usted no anda como antes, usted ahí, pum, aprovecha y entrega el mensaje, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que ir, todos somos los profetas de este tiempo para proclamar el gran mensaje. Estamos todos preparados para entregarlo, no necesitamos una instrucción especial. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que tenemos que hacerlo, porque la gente hoy, más que nunca, está necesitada del Señor. Así que, hermanos, que espero que sea de aporte, de ayuda. Si alguien tiene una pregunta, un aporte, creo que tenemos unos 2 minutitos. Si alguien quiere, o un comentario, será muy bien recibido. Si alguno de ustedes quiere, hermanos, que Dios les pueda bendecir grandemente. Para mí ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes. Estamos compartiendo los días viernes por Zoom, pero también estamos los días domingo a las 10:30 en nuestra iglesia de manera presencial también con nuestras clases. Hermano Luis, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Gloria. Sí, solo comentar que a veces cuando uno empieza a hablar o cuando le toca hablar, porque lo importante es que se dé el tema y no también, a veces nosotros, sobre todo cuando estamos con el primer amor, perseguimos a la gente y los saturamos. Pero hay veces que la gente viene con la necesidad y nos da la oportunidad de darle un consejo, una palabra de ánimo, de que busque a Dios. Y ahí donde ellos dicen, ah, pero tú crees en Dios, y ahí empiezan a preguntar, que ahí uno a veces se explaya con el testimonio, pero como tú dices, siempre lo más importante es que ellos se vayan con el Señor, porque todo lo que yo le pueda decir a una persona le puede ayudar, lo puede animar, pero Dios lo puede cambiar. Entonces, siempre Amén, tener eso amén. claro. Así es, Luis. Gracias, sí. ¿Aló? ¿Quién está hablando? La Yo, Eli. hermano Luis, Hermana Eli, Dios le bendiga también. gracias, bendicionate también. Una consulta, mire, cuando, por ejemplo, uno quiere hablar a una persona del Señor y le empieza a hablar y entregar la palabra y esa persona dice, no, sabe que no quiero nada con Dios, así que no me hable de Dios porque dicen, si Dios existiera ya hubiera hecho algo. Por ejemplo, ahora como estamos en estos momentos así y una vez no haya qué hacer, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Ya no decir nada más o seguir con...? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que necesita. Si uno quiere ayudar a alguien, tiene que ver qué es lo que necesita. Y lo primero que uno que tiene que satisfacer es la necesidad de la persona. Generalmente va a llegar alguien con hambre, con una enfermedad, con un problema familiar. Entonces nosotros tenemos que ayudar. Y en el momento de la ayuda, cuando ellos ya sienten que tu ayuda fue buena, recién van a querer saber por qué lo ayudaste. Y ahí uno puede hablar con un poquito más de libertad. Pero si yo lo primero que le ofrezco, sin haber resuelto nada, busque a Dios, aunque hay veces que personas están tan desesperadas que lo reciben igual, pero yo creo que hay gente que ha tenido malas experiencias y cuando necesita ayuda, porque tiene una necesidad primaria, y para esa persona esa necesidad va más allá incluso de Dios, porque no conoce a Dios. Eso es lo que yo pienso. No sé si hermana Gloria me puede apoyar, la pastora. Sí,
Yo estoy de acuerdo con Luis, yo creo que tenemos que tener cuidado con el tema de, como decías tú, de saturar a la gente. Lo conversábamos cuando hacíamos esta clase en la iglesia, porque a veces le damos, veíamos a la persona y donde la veíamos le vamos a hablar. Yo conozco el caso de una doctora que a todos los pacientes le habla, entonces hay pacientes que ya no se quieren atender con ella. Y yo les decía a los hermanos, cuando tú estás trabajando, tu tiempo no es tuyo, es de tu empleador porque te lo está pagando. Tú en tu trabajo predicas solo si puedes, si te queda un espacio, pero tampoco hay que, como decías tú, saturar a la gente, porque la gente ya la ve, viene el hermanito, no, me va a hablar ya, y cruza palabra al frente, no nos quiere ni ver. Entonces tampoco hay que saturar. Si alguien no quiere que le hables, no le hables. Así de simple, pero si necesita de ti, tiene que contar contigo, o sea, que no sea, mira, te voy a ayudar, pero tienes que ser cristiano, te voy a ayudar, pero me tienes que escuchar, te voy a ayudar, pero va a la iglesia. No, Jesús ayudó a la gente que lo iban a matar inclusive, él sabía y lo ayudó igual, lo alimentó, hizo milagros. Sanó a 10 leprosos y uno solo volvió. Claro, entonces tampoco tiene que ser una moneda de cambio. Te ayudo, pero tienes que ir a la iglesia. Te ayudo, pero si no eres evangélico, entonces, no eres de nuestra iglesia, entonces no te ayudo. Como decía Luis, nosotros también tenemos que hacer la labor social porque Cristo la hizo. Y si no quieren escucharnos, no hay que darle, no, oramos por la persona nomás y no le hablamos hasta cuando la persona, si la persona quiere escuchar, te va a buscar y porque ya sabe que tú le puedes hablar y tú le vas a poder hablar. Amén, gracias. Pastora, ¿quiere decir algo? No, lo que yo quería decir que ¿tengo audio? Sí. Ustedes me escuchan. Ya. Con respecto a lo que decía Eli recién, es que en estos momentos hay personas que dicen, bueno, si Dios es amor, ¿cómo no, o tiene poder, cómo no arregla lo que está pasando en Ucrania? ¿Cómo deja morir los niños? Entonces, están poniendo en cuestionamiento el poder y el amor de Dios. Entonces, muchas veces como cristianos, ¿qué decimos? ¿Qué se le dice? ¿Cierto? Yo creo que a lo mejor también eso va, porque mucha gente que no quiere escuchar siempre va a buscar un motivo, algo, y cómo, por qué se les dio, por qué permite esto, por qué no impidió esto. Y es simplemente porque ellos se niegan a aceptar lo que el mensaje que se les está dando, que al final de cuentas algunos quieren oír, como dice la hermana Gloria, otros no quieren oír. Pero la salvación es para todos, ¿cierto? Es para todos. El que quiere venir en poder, el que quiere. Y algunos van a aceptar el mensaje y otros lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Usted mismo habló de los que fueron sanos. Fue uno sano, uno dio gracias y gloria a Dios. Y 9 quedaron sanos, pero ni siquiera se acercaron. Entonces, nos vamos a encontrar siempre con gente así. Porque sería ilusorio pensar que todo el mundo va a ser salvo. Que de tal manera amó Dios al mundo. Pero también el que cree en el Hijo será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Lo que no tenemos que dejar de hacer es predicar. Así es. No debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gracias. Pastora, usted misma entonces nos despide en esta noche. Amén. Señor Todopoderoso, te agradecemos en esta hora por la excelente enseñanza que nuestra hermana Gloria ha compartido con nosotros. Lo escuchamos cada vez, Señor, lo leemos otra vez, pero muchas veces nos quedamos quietos y no hacemos nada, habiendo tanto que necesitar. Pero sí tenemos, Señor, la seguridad de que serán diferentes formas en las cuales podremos hablar. Tal vez a alguien por WhatsApp, por teléfono, a través de un Zoom, a través de la palabra de persona a persona, como sea, tú usarás nuestras vidas para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea exaltado, para que venga a ti el sediento y el hambriento, porque el único que puede saciar la sed y el hambre del corazón eres tú. Gracias por estos momentos, por estas instancias que tenemos, y ayúdanos, Dios mío, quiero pedirte de una forma especial que nos ayudes en estos aparatos que hay, que a veces cuesta tanto, Señor, poder contactarse, conectarse, y también esto como que nos quita la paz. Ayúdanos.
Que la inteligencia que tú has puesto en nosotros podamos usarla para aprender lo que a veces no sabemos. Por tu amor recibido, bendiga a todo tu pueblo, sus hijos, sus siervos, los pastores, y esperamos de ti tus muchas misericordias. Amén y amén. Gracias. Sí, Señor.